Va a estar con nosotros el doctor Humberto Abanto ahora para hablar de lo que podemos esperar yendo hacia adelante de este proceso electoral en el que estamos, ¿no? Porque lo cierto es que en algún momento tendrá que acabar la incertidumbre y yo no sé cómo vamos a recobrar algún sentido de confianza en algún tipo de organismo, en cualquier organismo del Estado, que será necesario para que vuelva a tener algún tipo de sentido en la palabra democracia, que hoy está vaciada de contenido, ¿no? Son las 7:44. Mantén tu negocio siempre listo con Agua Iglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo. Botellas, cajas, bidones. Ideal para oficinas, restaurantes, almacenes, todo tipo de negocios. Haz tu pedido rápido al 998-197-138. Y si necesitas hielo, recuerda que los encuentras en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en sus redes sociales. Iglú refresca tu vida. Humberto, bienvenido a la mesa. Diego, un placer como siempre estar acá. Digamos, ¿cuál es la radiografía? La última entrevista en detalle que vi tuya habrá sido hace más o menos una semana, en donde profundizaron esto, pero han habido nuevas revelaciones en el camino, ¿no? ¿Dónde consideras que estamos? Sí, yo creo que seguimos estando en la indefinición de cuál es la causa de esto. Una incompetencia extrema, una negligencia inexcusable, una trama de corrupción que estalló en el proceso electoral o el fraude que es tan socorrido por un sector de la opinión pública, ¿no? Pero ya podemos hablar de fraude, o sea, ¿es fraude o es, o sea, qué es lo que Yo es? sinceramente, a riesgo de que se enojen mis amigos y se molesten cada vez más por esto, creo que lo que estamos viendo es el estallido de una trama de corrupción. Lo que acabas de revisar, por ejemplo, a propósito de cómo se otorgaban puntos a un competidor, por ejemplo, sobre Hermes. No es que yo tenga que hacerle un comercial a Hermes, pero digamos es una de las empresas que traslada caudales más acreditadas del país, ¿no? Uh-huh. Resulta llamativo. Resulta llamativo que haya habido una carta de un postor diciéndole, oiga, está pasando algo raro aquí porque el señor da casi con centavos la cifra que ustedes han presupuestado. Y en fin, yo no descarto que el avance de las investigaciones termine delatando que esta trama de corrupción hizo comprar basura informática y basura logística que estalló en el 12 de abril de este año, ¿no? Ya, pero para el ciudadano de a pie, en términos llanos y sencillos que a ellos nos debemos en realidad. Pues si tenemos a la OMPE bajo sospecha, la Fiscalía Anticorrupción tocándole la puerta, ya dentro, hoy, ¿no? ¿Estamos ante un proceso sencillamente donde hay algo de corrupción o ya un proceso electoral ilegítimo? No, a ver, yo sí discrepo, porque hay personas a las que aprecio mucho, como Wilber Medina, que es como un hermano para mí, o Sergio Tapia, con quien compartimos el escaño de la defensa en varios casos. La nulidad tiene unos principios que la guían. Y el primero es el principio de legalidad. La nulidad tiene que estar prevista en la ley. Segundo, el principio de trascendencia. Las cifras que juegan cada una de las partes, ¿no? Hay un trabajo, por ejemplo, que publicó Jaime Altaus, no sé si lo hizo. Sí, claro que sí. Que calculaba en 5.000, 6.000 personas las afectadas. El Jurado Nacional de Elecciones habla de 500 y pico mil. En el sector de los que denuncian el fraude yo he escuchado 4 cifras, 500, 800, 1 millón y 1,5 millones ya. Y no alcanzas frente a 37 millones, frente a 27 millones de electores, o 28 millones de electores. No alcanzas un estándar que impacte. El legislador ya midió la trascendencia que debe tener el hecho que provoca la nulidad del proceso electoral. Entonces, yo creo que en breve veremos la proclamación de quienes van a segunda vuelta y el problema serio viene en la actuación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por su silencio que está permitiendo que se agrave esto. Hay cosas que él debe salir a explicar e ilustrar a la opinión pública. Por ejemplo, el impacto del ausentismo, si no, por lo menos la versión traducida al lenguaje corriente, no al lenguaje de la resolución. Y este socorrido tema de las actas 900.000 que existen desde el año 2005. El tema el tema del famoso ingreso a los sistemas.
A mí me vas a disculpar, pero a mí me molesta la precipitación. Me molesta mucho en temas serios, ¿no? Decir que tienes un peritaje sin haber podido acceder a la matriz informática de OMPE. O sea, le resta seriedad. ¿De qué estudio estás hablando? ¿De qué el que acaba de decir el señor López Aliaga que tiene una pericia que demuestra ya el fraude, pero no ha entrado, o sea, lo presentó ayer acá. Sí, pues, pero no ha entrado a la matriz informática. ¿Cómo puede tener una pericia? Es como que yo hago una pericia de una fotografía. O sea, ¿estás hablando de las firmas que él ha analizado? No, estoy hablando de que han hablado de que el sistema presenta elementos. O sea, tiene 5 hallazgos irregulares, el que los no, lo tengo acá en el estudio. Pero al margen de eso, o sea, digamos, no quiero centrarme tanto en eso, porque lo que más me preocupa, lo que la gente quiere saber es, por ejemplo, ¿tú consideras que sea la incompetencia, la corrupción, lo que sea de OMPE, ha obstaculizado de alguna manera la manifestación espontánea del voto popular? Sí, pero sin la entidad suficiente que la ley establece para afectar la validez del proceso electoral. El todo. El todo. Entonces, cuando eso ocurre, yo no puedo inventarme cosas. Por ejemplo, las elecciones complementarias son un proceso distinto. O sea, yo tengo un proceso, quedó incompleto, no se pudo elegir al alcalde de la localidad, por ejemplo, lo que hace como ejemplo el propio Jurado Nacional de Elecciones. Convoco a una nueva elección que se llama elección complementaria. Quiero que se imaginen una elección, desde la convocatoria hasta su celebración, no puede tomar menos de 6 meses. ¿Cómo encajamos una elección complementaria entre el 12 de abril y el 7 de junio? Explíquenme eso. Es que las municipales tienen otros criterios también. Pero es que la nacional, en la nacional los plazos son más largos todavía. Si te pones a pensar cuándo se da la convocatoria, se da casi un año antes. Sí. Entonces, piensa en una elección complementaria nacional. Digo, sería imposible, o sea, a menos que alguien esté muy entusiasmado con que el doctor Balcázar sigue en Palacio de Gobierno por un año más. ¿Pesa algo el criterio en la interpretación de la norma? Anoche lo dijo Sergio Tapia acá. Lo he vuelto a mostrar, el artículo de la Ley Orgánica de Elecciones. Él dice que si no se cumple el tercio, mientras sea una población robusta, significativa, ya invalida. Que se declare la nulidad de un tercio. ¿Pero dónde está el tercio? El tercio... dice sin llegar al tercio. Dice que no tendría que ser un tercio. No, tiene que llegar al tercio. Es un tercio, o sea, son las dos supuestos que hace la propia Constitución y la Ley Orgánica establece uno más, que es la nulidad de mesas que equivalgan a un tercio del electorado. Tenemos un tercio del electorado. Y, o sea, lo primero que tenemos que tener claro es que en materia constitucional hay un elemento que es muy, muy valioso, que es la estabilidad del sistema político. Yo les pregunto con honestidad, quien salga elegido el 7 de junio, ¿va a tener legitimidad en los términos tan radicales en que se ha planteado el debate sobre el proceso electoral? Si no va a tener legitimidad, ¿cuál es su horizonte de duración? ¿Cuál es el nivel de inestabilidad que estamos poniendo en juego con miras a el siguiente gobierno? Hablemos en serio. Pero tú no crees que Burneo le está haciendo la camita al proyecto de refundación republicana que quieren llevarnos a una asamblea constituyente? No, Burneo es un hombre que viene de la Universidad de Piura. No es un hombre que venga de la Pontificia Universidad Católica o venga de la Universidad del Pacífico. Burneo es un hombre que ha trabajado muy bien en su sala. Burneo es uno de los pocos presidentes de una sala suprema que puede decir que puso al día su carga procesal. O sea, yo no tengo una mala impresión de él. Puede no gustarnos todo lo que ha ocurrido. Puede ser que no ha tomado las decisiones que yo hubiera querido que tomen, que es lo que está pasando con todo el mundo. Que confunde lo que a mí me gusta con lo que es ilegal. Esa es una cosa que los caviares han logrado meter en la cabeza de la gente. Lo que a mí no me gusta es lo mismo que lo inconstitucional o lo ilegal. Y ya se ha pegado en este sector. No, es que mira esto. No. Un fraude necesita respuestas importantes, Diego. Pregunta, ¿quién hizo el fraude? No estoy hablando de quién lo ejecutó, ¿ah? O sea, ¿quién concibió el fraude? ¿Quién? Lo que pasa es que eso es algo infinitamente más, para comenzar, difícil de probar cuando es una orquestación de este nivel.
Pero es que siempre tiene que haber alguien. O sea, sí. Una persona manejando. No, una persona no. Un grupo, por ejemplo. Entonces, yo escuchaba al señor López Aliaga decir, no, es Gustavo Gorriti, tiene la marca. O sea, lo he dicho, ¿no? Tiene la marca. Gustavo Gorriti, Rosa María Palacios, Ocran. Eso es muy gracioso. Pregunta. Gustavo Gorriti, La República, todo el sector de izquierda caviar, vamos a decirlo claro. ¿No tenía 3 candidatos? 3 candidatos con los cuales podían obtener el poder directamente. ¿Por qué tendrían que hacer un fraude para obtener un poder vicario a través de Roberto Sánchez? Lanzo esa pregunta para que se respondan estas cosas. Pregunta, ¿por qué una de las personas más lesionadas por el fraude es uno de los candidatos de la izquierda caviar? Jorge Nieto Montesinos. O sea, lo que yo estoy tratando de decir, hay demasiadas preguntas pendientes para lanzar con redondez la teoría o la tesis del fraude. Por eso sostengo que hay 3 hipótesis, que no se puede descartar ninguna ya de plano. Y para mí la que está probada desde lejos es negligencia inexcusable. La que comienza a asomar, ¿no?, con cada vez más fuerza es corrupción, que estalló en la compra de basura, y cuando abrimos la bolsa de basura nos dimos con la sorpresa. Y 3, el fraude, que yo creo que tiene demasiadas preguntas sin responder. Para utilizar el término de manera final. Claro, porque aquí no se está diciendo yo tengo una sospecha. Aya, por ejemplo, era muy cuidadoso. Aya advertía que podía existir, advertía que había una manifiesta voluntad de fraude, por ejemplo. Pero nunca lanzó, excepto en el caso de 1930, la elección del 30. Claro, ahí sí. Pero encontraron las ánforas ahí en la bomba Roma 2, ¿no? Nunca lanzó en una campaña el grito de fraude, como sí pasó el 62, si recuerdo. El 62, cuando se dio el grito de fraude, ¿en qué acabó? Acabó en un golpe de Estado y una convocatoria de elecciones, y ya estoy escuchando en las redes a gente decir, acá falta un golpe de Estado democrático. Por Dios santo, ¿alguien tiene una idea de qué cosa es una contradicción en sus términos? Un golpe democrático es como decir un bueno malvado. O sea, según lo que te estoy entendiendo, entonces, ¿tú crees que los esfuerzos de López Aliaga no van a llegar a nada? Pero yo es su tarea, porque él sostiene, ojo, recordemos, la lógica es así, el que afirma algo tiene que probarlo. Se ha puesto sobre sus hombros la carga de la prueba. Tiene que respondernos todas estas preguntas, pero de manera coherente. No enojándose, no diciendo cualquier cosa, ni haciendo que sus streamers comiencen a insultarlo a uno. Eso no es el tema. El punto es, contestemos las preguntas. Si contesta todas las preguntas, yo me paro primero que nadie y digo, sí, ahí está la evidencia del fraude. O sea, falta para ti probar quién está detrás. ¿Quién era el beneficiario? O sea, ¿quién es el que hace el fraude y a quién quiere beneficiar y a quién quiere perjudicar? Hasta el momento todo es muy confuso, creo que convendrás conmigo. O sea, él mismo ha reconocido, Rafael López Aliaga ha terminado reconociendo que el más perjudicado habría sido Jorge Nieto, pero no importa, aún así yo denuncio el fraude. Pero eso sí, hay que reconocer que el más perjudicado ha sido él. No, es que yo no lo sé, porque el resultado de las 211 mesas desmiente el resultado de las 211 mesas desmiente la tesis de que en ese lugar específico él iba a ganar largo. O sea, ¿no crees que en las votaciones que no se dieron, él tenía 20%, 25%? Lo que digo es que no tenemos certeza. Y para poder decir una cosa tan redonda como que hay un fraude y que todo esto es un esquema delincuencial que tenemos que traerlo abajo, no puedo yo decir, acá tengo, mira, un hacker que me ha traído este dato y también tengo esto de aquí que me ha traído esta otra cosa. No. Tienes que presentar una cosa muy bien estructurada. Y es lo que no estoy viendo. Ok, entonces, pero tú te esperabas, digamos que se hubiera dado todo de manera pristina y no hubiera habido nada. Yo recuerdo hablar contigo hace más o menos un mes y medio, y tú ya pensabas que iba a pasar Sánchez con Keiko. O sea, claro. Ni siquiera me dijiste, porque podríamos haber dicho también que me hubieras dicho que Lapri iba a dar la... Bueno, pero... Porque sí había periodistas que me decían que iban a pasar la valla, por ejemplo, en diputados o cuando menos. Pero me dijiste senadores era posible. Me dijiste que iban a pasar Sánchez con Keiko en tu sí, opinión. Claro. En un momento en donde lejos estaba primero Rafael y después venía Keiko. Bueno, pues es que eso es lo que decían las encuestas, ¿no? Ya creo que las encuestas están bastante desacreditadas desde hace varios procesos electorales. Y tú, sobre todo, fuiste uno de los que le puso el ojo en la vez pasada, ¿no? Yo no he reportado ninguna de las locales. Por eso.
Entonces, era sencillo. Y quiero que aquí nos pongamos a hacer una reflexión y un acto de contrición. Todos los que estamos en los sectores que van del centro a la derecha. Esta es la respuesta a la soberbia, ¿no?, a la autocomplacencia de insultar y despreciar a un tipo, a una persona como Pedro Castillo. Todo esto es el resultado de eso. Pero no, a ver, el Ministerio Público comete un grueso error. En vez de someterlo, de hacerle una acusación directa y llevarlo a un juicio inmediato, y el Poder Judicial darle trámite porque era un delito flagrante, le hace una investigación larga y el tipo recupera aire. Él tiene un déficit cognitivo, no tengo ninguna duda, pero como lo he dicho siempre y voy a seguir repitiéndolo, tiene una amígdala cerebral del tamaño de una pelota de rugby. Se recompuso y enfrentó el juicio y lo ganó. Yo me acuerdo cuando yo dije eso, Pedro Castillo está ganando el juicio. ¡Está loco! ¡Si lo van a condenar! Él no está haciendo un juicio jurídico. Él está haciendo un espectáculo político. Desafió al sistema, se presentó víctima, veía que lo callaban, se enfrentaba. Y ya había logrado construir el mito de que él era la víctima del golpe y no nosotros, no el país, la víctima de su golpe. Sobre eso se montó Roberto Sánchez. Un sentimiento que ha ido avanzando y si uno hablaba con la gente, sentía la ola que venía. Por eso es que yo a Sánchez no lo vi porque yo soy adivino o porque tengo una bola de cristal. Es porque se ve qué pasa en la política. Y estaba claro que había ese sentimiento reivindicativo por Roberto Sánchez, no por Pedro Castillo, que lo encarnó Roberto Sánchez hábilmente, se ha montado sobre esta ola y la ha surfeado. Pero, o sea, ¿eso quiere decir que a mí me gusta? No, pero estoy describiendo, o sea, si tú quieres saber de qué estás enfermo, tienes que hacer un examen acucioso, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Válida la hipótesis. Entonces, eso por el lado de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasando a una segunda vuelta como tal vez pase. Por el lado de López Aliaga, ¿a ti te parece que el hecho de que él no pase es atribuible única y exclusivamente a él por errores suyos? Es mucho por él. Es mucho por él. Claro, siempre hay concausas, ¿no? Pero hizo una jugada muy arriesgada. Esperando que sus trenes rodaran en un momento oportuno en la campaña, presionó a Gerí, Gerí no le dio y dijo, me lo soplo, Gerí. Y no pensó en la siguiente jugada. O sea, ¿quién va a sacar? Y creyó que todo iba a salir bien. La famosa planificación equivocada, la que viola la ley de Murphy. Si hay una sola posibilidad de que las cosas salgan mal, saldrán mal. Sí. Y él no aseguró los votos y terminamos con José María Balcázar en Palacio de Gobierno. Keiko Fujimori mostró un nivel de madurez que a mí me pareció muy interesante. Yo que le he criticado duramente en otras ocasiones y contigo presente. Se quedó en la mesa y mientras él subía la apuesta, ella le reviraba. Y él volvía a subir la apuesta y ella le volvía a revirar. Y le ganó la apuesta. Y eso le costó a Rafael López Aliaga la vacancia de Gerí. Y la llegada de Balcázar a Palacio de Gobierno mostraba su imprevisión. ¿Qué sintió el electorado que estaba disputándose entre los dos? Que él tenía una buena parte. No, con este hombre hay que tener un poco más de cuidado. O sea, le sintió muy voluble del momento. Sí, claro. Muy imprevisor e impulsivo. ¿No? Hubo una corrida. Luego, ¿qué vino? Cuando él comenzó a percibir la caída, cambia. Y de ser el gordo bueno de la canción, sos un gordito simpaticón, se convirtió en el hombre que repartía insultos por todas las plazas. A todo el mundo. Innecesariamente. Cosa que a mí en particular me molesta mucho porque yo fui educado por hombres como Fernando León de Vivero, he seguido a Aya de la Torre, he escuchado mucho a Luis Alberto Sánchez. La política tiene una vertiente pedagógica. La política no se hace para envilecer al pueblo, sino para educarlo. No para agitar sus bajas pasiones, sino para enseñarle virtudes ciudadanas. Y eso es lo que no se ha visto con él. O sea, te alejas del terreno oclocrático. Claro. No suscitar lo peor. No, porque eso va a destruir la democracia. ¿Alguien está pensando seriamente cuánto puede resistir esta estructura democrática que le estamos sacudiendo todos los días con el mayor de los entusiasmos, como si quisiéramos verla caer? Sí.
Yo me hago esa pregunta todos los días, lo he dicho ahora. Yo quiero llegar a eso, esa es la pregunta más importante creo que te voy a hacer esta noche. Pero antes, déjame terminar la coyuntural, porque ya dijo hoy Roberto Sánchez, la reforma de justicia y sus ministros de justicia serían José Domingo Pérez. Yo se lo agradezco. ¿Cómo que se lo agradezco? Napoleón. Antes de. Napoleón clase 1, ¿no? Sí, antes si de. Si tu enemigo va a cometer un error, ten el buen cuidado de nunca interrumpirlo, por mí que lo debía 2 veces más. En este momento. Claro, y que vuelva a decir que va a ser su... Y esperemos la reacción de Antauro, a quien acaban de meter al closet y pronto vamos a escucharlo patear el closet hasta que abra la puerta. ¿No? ¿Tú te crees esa ruptura? No, lo que creo es que Antauro es desmedido, ¿no? Y entonces cuando se han dado cuenta, uy, está espantando a la perdiz, lo han guardado. Pero él va a patear la puerta. No, es que él va a patear la puerta. Él no se va a quedar encerrado. Por otra vez, la que me pasó con mi hermano Llanta, sí. ¿Me van a volver a meter al closet? No. ¿Tú crees que el gobierno que juramente, sea el que fuere, va a terminar? No, va a terminar y va a terminar más pronto. O sea, el gobierno que viene va a sufrir del mal de Billy Graham, va a sufrir de progeria. Y entonces, yo calculo elecciones entre el 27 y el 28. Claro, no cumpliría su mandato constitucional. No, porque además, por más que tengamos esta bicameralidad, la indisolubilidad del Congreso, etcétera, estamos abriendo la puerta a una crisis política de una magnitud incalculable. O sea, ya de pronto tienes un gran sector de gente que está convencida de que ha habido un fraude. En una cosa que está siendo bastante contagiosa y además muy cargada de emoción, que cuando uno le dice no, pero piensa, tú estás del lado. Ya. Eso. Al otro lado, imaginemos, ojo, hábilmente, ya un sector de la izquierda caviar está cogiendo el mensaje del fraude, pero contra ellos. Y Sánchez perdiendo la elección. Pero yo no entiendo solamente desde una óptica legal. O sea, tú que has litigado tanto, ¿cómo puede aceptar, con esta OMPE, cómo puede aceptar los resultados que le eleva para que él proclame el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Eso no te parece extraño de por sí? Es que no puede hacer otra cosa. Pero teniendo a un procurador que básicamente sugiere que ha habido fraude. No. Sugiere que ha habido corrupción. La denuncia es por colusión o negociación incompatible. Sí, el proceso que tiene Corvetto es un proceso por corrupción de funcionarios. Sí, pero el procurador en su denuncia, el procurador del jurado en su denuncia, básicamente habla de fraude, habla de irregularidades, anomalías. Pero irregularidades y anomalías no es sinónimo de fraude. Pero sí va señalando, o sea, deja como clara, y por eso la investigación tiene la hipótesis que tiene, que esto obedece a actos de corrupción. Entonces yo creo que esa hipótesis se va a consolidar. Se va a consolidar. Yo estoy absolutamente convencido de que esa hipótesis se va a consolidar. Que el jurado tendría que aceptar los resultados que el jurado va a tener que aceptar los resultados porque el desvío es un desvío estándar. Aunque le molesta a mucha gente. Claro, me van a decir, sí, pero es que no te importa, cada voto cuenta. Sí, eso es verdad. Pero si ese desvío estándar que hubiera estado, por ejemplo, en Puno, cualquier parte, en Juliaca, para ser más específico, donde ha habido incendios del Ministerio Público, específicamente en Juliaca, en Cajamarca, en Cusco, claro, en Arequipa, lo hubieran tomado así también. Bueno, no. Es un desvío estándar. Yo hubiera dicho lo mismo, es un desvío estándar, pero una desviación estándar, pero la gente allá hubiera tratado de incendiar el local del Jurado Nacional de Elecciones o del lado de ODP. ¿Del Jurado Electoral Especial o del lado de ODP? Es delicado. Y a eso voy porque yo me incluyo dentro de los que se sienten así profundamente emocionalizados. No, yo te he visto, lo he sentido. Y frustrados y que no confío en lo que está pasando porque siento que hay una mano negra. ¿Cómo vamos a hacer? Es mi siguiente pregunta. Por ejemplo, por eso es que yo digo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que por su manual de organización y funciones y su ROF concentra una gran cantidad de poder, tiene un deber de salir a hablar con la ciudadanía. El Jurado Nacional de Elecciones. Roberto Burneo tiene el deber de salir a decirnos, a explicarnos. Les voy a enseñar, aunque sea con la mayor paciencia posible, aunque sepa que nosotros lo vamos a recibir con 2 piedras en la mano. Miren, sobre esto
este es el efecto. ¿Por qué no puedo? Por esto, porque existe el principio de legalidad, porque existe el principio de trascendencia, porque existe el principio de protección, porque existe el principio de conservación de los actos. Entonces, pero tiene que hacer pedagogía. Sobre las actas 900.000, déjenme explicarles, estas actas 900.000 se crearon en el año 2005, se hicieron por esto, funcionan así. Esto que ustedes dicen que son firmas distintas, lo hemos sometido a un examen y no es verdad. Hay escrituras iguales, pero hay firmas distintas. No se nota que parezcan que vengan del mismo puño gráfico, pero saltamos a conclusiones. Pero lo más importante de todo, aquí está una corporación incuestionable que vamos a contratar para que audite el sistema informático, con presencia de técnicos que quieran poner cada uno de los partidos que van a la segunda vuelta. Pero no lo ha hecho y aparentemente no lo va a hacer. Yo espero que el señor Burneo se dé cuenta de que está en juego la legitimidad de la elección del siguiente gobierno. Si él no toma conciencia de que esta no es la segunda sala constitucional transitoria de la Corte Suprema donde yo tomo una decisión, publico mi resolución y no pasa nada, si él no toma conciencia de eso, va a conducirnos a una situación que Martín Adán expresaría en una sola frase cuando se dé el golpe de Estado: el Perú volvió a la normalidad. ¿En el 2021, en la segunda vuelta, consideras que hubo fraude? No. ¿Tampoco? No, tampoco. O sea, ¿consideras que Castillo ganó limpiamente? Yo considero que Castillo ganó. Mire, yo soy muy exigente en esas cosas que aprendí con el presidente García en conversaciones. Si usted pide el voto, yo dije, presidente, y para ganar la elección, me dijo, oiga, si usted pide el voto y no cuida el voto, usted no merece ese voto. Entonces, efectivamente, el diseño del proceso electoral se configura previniendo el fraude, y la primera prevención es el control horizontal, o sea, pon personeros. Ya no, por eso, pero que yo me refiero a fraude en mesa. Sí, claro. Los famosos cambiazos. ¿Eso no consideras que hubo en el 2021? Yo creo que hubo una desviación, pero que no fue así totalmente sustantiva, en las localidades donde no hubo personeros. Sí, fueron varias. Mesas. Ojo, pero no se produjo el 2021 por primera vez. 40.000 votos. Yo te pido que revisen las mesas de Moquegua el año 2016. El 2016 también yo creo que hubo. En las mesas de Moquegua, Pedro Pablo Kuczynski ganaba 100-0. 100-0. 200-0, según el número de electores por mesa. Claro. Yo digo que esto ya ha pasado antes, pero pasa todo el tiempo. 2021 yo no tengo duda de que ha pasado, y ahora yo creo que está pasando también. ¿Por qué? Porque no estamos... A ver, aquí hay un tema también en el que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tienen que jugar un papel, que es garantizar el acceso de los personeros a los lugares y el deber de los partidos de poner personeros en cada mesa. Si eso no se cumple, el fraude se va a dar. Es sencillo. Imagínate que tuvieras una casa llena de cosas lujosas. O sea, ¿ya? El fraude en mesa se va a dar porque hay agrupaciones políticas que están entrenadas para robar la mesa. Pero es que te digo, imagínate que tienes una casa donde hay cosas muy valiosas y no tienes ni puertas ni ventanas. ¿Qué crees que va a ocurrir? Sí, pero estás concediendo que sí ha ocurrido. Yo creo que esa manipulación se da, pero como ya se ha vuelto una cosa instalada, si lo miramos fríamente, 16, 21, 26, es una cosa que tú tienes que una contingencia que no es improbable, que no es impensable, que no es sorpresiva y que no es la manipulación de la OMPE, pues. Ok, ya, pero déjanos, digamos que no es manipulación de la OMPE, entonces bajo esa línea de pensamiento, entonces en la segunda vuelta volvería a perder. Por eso, en esa línea de pensamiento, mi teoría es que la señora Fujimori tiene una tarea importante que cumplir en materia de recolectar, reunir, reclutar personeros. Y exigir que las fuerzas del orden garanticen la presencia de sus personeros en las mesas. Es muy difícil llegar al 100%. Yo creo que si alguien llega al 70, 80% es bastante a nivel nacional. Esta vez tendrá que empinarse lo más que pueda. Hey. Ahora, yo, si me preguntas, tengo la firme convicción de que Keiko Fujimori va a ganar esta elección. Porque de los 3 Perú que yo he podido identificar, Basadre decía que había 2, ¿no? Yo sostengo que hay 3. ¿Cuál sería el tercero ahora? Tenemos un Perú que va del centro a la izquierda, un Perú que va del centro a la derecha, y hay un Perú que se va a la playa o paga la multa. Y yo creo que esta vez la gran tarea de Keiko Fujimori es convencer al Perú
que se va a la playa o paga la multa de que se está jugando la vida. Sí, de acuerdo. Pero la pregunta central acá, y con eso termino, es cómo vamos a hacer yendo hacia adelante, porque la gente no... Eso es una tetera. Sí, claro. Y no puedo ni siquiera sacar de la mesa la opción de una guerra civil. La gente ya no confía en nadie el que sea parte del Estado. ¿Cómo podemos tener una república en esas condiciones? Es que ese es el problema. Y además no hay liderazgos políticos. No hay liderazgos políticos. No hay liderazgos políticos. Discúlpame, Rafael López Alega es un excelente empresario, próspero, sumamente próspero, pero creo que ha demostrado que no tiene el temple de un estadista. Keiko Fujimori espero que siga creciendo, que se consolide, pero a veces la última declaración de ayer, por ejemplo, no me dejó desconcertado. Sobre OMPE. Que estoy a favor de las elecciones complementarias, pero también le pido a la OMPE que pronuncie los resultados. ¿Qué cosa crees que hubiera hecho el presidente García, por ejemplo, si estuviera en los zapatos de Keiko y de Rafael? En ambos casos, ¿cómo hubiera actuado, crees? Hubiera actuado con mucha prudencia, primero que nada, entendiendo el grave riesgo que estamos corriendo. O sea, ya tenemos gente gritando en las redes, tocando la puerta de los cuarteles en las redes. Eso es grave. Y si no, son unos cuantos locos, no es verdad. Como decía Humberto Eco, las redes sociales le han dado voz a una legión de idiotas. Y el bobo del barrio que antes hablaba en el bar y los demás lo callaban, ahora escribe en las redes y millones de bobos como él repiten lo que él dice. Entonces, ese es el gran riesgo. ¿Por qué? Porque no se piensa en el sistema, no se piensa en la preservación de la estabilidad política, se piensa en la victoria. Yo tengo que ganar y si no he ganado, que se caiga el mundo. ¿No? En vez de esa declaración de Keiko que da sobre OMPE, por ejemplo, ¿qué cosa crees que hubiera dicho Alan García? Que el presidente García hubiera dicho inmediatamente, oiga, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene que garantizar la inmediata auditoría de ese proceso, de ese sistema informático, que es la mayor fuente de todas las supuestas desviaciones, porque aparece cada loco que presenta un vídeo, lo cuelga en las redes y ya está la prueba. Y abunda, ¿no? Sí, material de ese tipo. Sí. Okay. ¿Cómo recobramos la confianza de la gente yendo hacia adelante? Cuando nadie confía en nadie. No, olvídate no solamente de OMPE y del jurado. No, es todo. Es que, todo. Es que esto era lo último que quedaba. O sea, ¿creemos en la presidencia de la República? No, el Perú se ha despresidencializado a una velocidad alucinante. ¿Creemos en el Congreso de la República? No. ¿Creemos en el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público? No. Y lo único que creemos es en el Banco Central de Reserva. Que ni siquiera estoy seguro de que creamos en el Banco Central de Reserva, sino en Julio Velarde. Hemos destruido, ya lograron lo que querían. Hemos destruido la institucionalidad. O sea, estamos en una situación muy parecida, que ojalá se molesten mis compañeros, a la que nosotros dejamos en 1990. Que vino alguien y se vino abajo y no pasó nada. Es más, la gente aplaudió que se cayera. Entonces no hay una receta, no hay una manera de decir... Sí, hay una, es que lo que pasa es que la receta requiere que aparezcan voces con suficiente prudencia como para decir, oigan, cálmense, ¿no? Un líder político. Un líder político con la presencia suficiente para decir, oigan, ¿y si se calman? ¿Y si se calman? Señor López Aliaga, cálmese, que usted puede terminar trayéndose abajo la democracia peruana. Señor Sánchez, entiendo su vocación revolucionaria, pero entienda que también hay unas formas de proceder. Y señora Fujimori, oiga, póngase un poco más de carácter, ¿no? Entonces, eso es lo que está faltando en el país, o sea, entender el sistema. Nosotros tenemos mucho desamor por el sistema. Por eso es que el sistema nunca ha perdurado. Porque, y peor ahora que el sistema político, gracias a la obra de la izquierda caviar, está compuesto por clubes electorales. El Perú ha regresado al siglo XIX. O sea, aquí alguien alquila un partido y a nadie le importa. Es más, obtiene votación. Bueno, de lo mejor que ha dejado la elección es la anulación de Podemos y de APP, ¿no? Eso sí me parece algo resaltable. Sí, pero que me disculpe Carlos Álvarez, que me cae muy simpático. Ayer nos vimos y nos saludábamos todo, pero el punto es que él alquiló un partido. Y ya regresó, al día siguiente regresó a hacer comedia. Y ahora tenemos una representación que no va a responderle a nadie.
Sí. Como pasó con Hernando de Soto. Claro, que tuvimos la suerte que nos dejara en la bancada Adriana, etcétera, pero, o sea, pero acá alguien alquila un partido y no pasa nada. No solo no pasa, lo premian. Es muy complicado lo que estamos viviendo y creo que estamos poniendo una bomba de tiempo y lo que no entendemos es que le estamos poniendo en nuestra casa. No al frente, no en cualquier otro lugar, en nuestra casa. Sí. Y si gana Keiko Fujimori, yo estoy seguro que le van a incendiar el país. No, pero desde el primer día la calle va a moverse para tratar de poder hacer realidad su sueño de Keiko asesina igual que tu padre. Sí. Y ojo, si gana Sánchez, vamos a vivir el 21-22. Por el golpe, dices tú. El 21-22 lo vamos a vivir. O sea, no, también la hostilidad desde el saque. ¿Cuáles son las posibilidades de que el próximo gobierno dure? Para mí son muy remotas. Yo insisto, 27-28 tendremos elecciones y espero equivocarme. Jamás podría estar más alegre de verme desmentido que en esa circunstancia. ¿Tú crees que nos hubiera ido mejor como monarquía constitucional? Yo creo que lo que nos hubiera ido bien o mal si hubiéramos tenido... Yo tengo una gran envidia por los Estados Unidos, por una razón, porque sus padres fundadores fue una generación de hombres brillantes, pero que tuvo una gran cualidad además, saber ponerse de acuerdo, porque encontraron en el medio a un hombre brillante como Madison, por ejemplo, que no es que no van a aprobar la Constitución si no se hace la Declaración de Derechos, el Bill of Rights. Pero yo soy opuesto al Bill of Rights, pero si no hay esto, no hay Constitución, yo hago el Bill of Rights. O sea, no ha habido eso en el Perú. Hemos sido siempre un país de capituleros. El país de Echenique contra Castilla, de Cáceres contra Piérola, de las Fuerzas Armadas contra el APRA, del el fujimorismo y el antifujimorismo. Somos eso. Tenemos que encontrar en algún momento, porque no maduramos nuestro proceso. Al Perú se le impuso la independencia. Así es. ¿No? Y bueno, el bobo de Fernando VII también, que retorna sin aprender ni olvidar nada y pretende restaurar el imperio como si no hubiera ocurrido todo lo que había ocurrido, en vez de generar una Commonwealth que hubiera permitido que el Perú además siguiera siendo lo que era, ¿no? El centro de Sudamérica. Bien impopular decir eso, pero yo lo he dicho muchas veces, pero es necesario, que se nos impuso al cañonazo se nos impuso, por a ver, ¿quiénes son nuestros héroes de la independencia? Bolívar y San Martín. San Martín, claro. Claro que sí. No quería dejar mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones, en su acuerdo del Pleno para sustentar su negativa de ir a complementarias, cita el caso Yatama versus Nicaragua. Sí. Lo citó. Sí, claro. Dice que inaplicable en nuestro contexto, ¿no? Pero lo cita, por lo menos. Es que es doctrina, la preservación de la igualdad material. Porque lo que pasa es que por eso es que nuestro sistema tiene un voto simultáneo en un solo día. Y por eso creo que fue un grave error, aunque se congratule el mismo Jurado Nacional de Elecciones, esa prórroga o ampliación hasta el día 13. Que le da pie a queridos amigos míos a decir que eso fue una elección complementaria. Eso no es una elección complementaria, por Dios. ¿Entonces qué fue una ampliación de horario? Fue una ilegal ampliación de horario. Pero no es una elección complementaria porque no hubo una convocatoria. Ojo, todo proceso electoral necesita una convocatoria del presidente de la República. ¿Hubo una convocatoria del presidente de la República para el 13? No. Entonces fue una solución heterodoxa. Es otro tema, ¿no? También Balcázar Mutis, ¿no? No sabemos nada. Bueno, ha hablado por ahí de manera interesante que las Fuerzas Armadas, y le está considerando que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales deberían resguardar el material, etc. Eso es una buena noticia, pero es ilegal. ¿Tú crees que hay algún tipo de injerencia de su parte? No, en verdad yo creo que su excelencia Balcázar está muy ocupado metiéndose en líos con su ligereza, ¿no? Ok. Gusto verte. Muchas gracias. Gracias por estar acá, Humberto.